Proyecto nuestro que se denomina Las radios y la continuidad educativa en el contexto de aislamiento social, un trabajo que consiste en relevar, diagnosticar y orientar para repensar la comunicación, la educación y la conectividad en la Argentina. Ese es el título que tiene y por lo que se pregunta cómo esta cuestión ha sido implementada en el marco de un programa que es una política de Estado, que es el Seguimos Educando, y nosotras y nosotros que somos parte de un proceso de trabajo de la comunicación al servicio de procesos educativos en distintos ámbitos. Un ámbito es el de las radios. Entonces tomamos un sector público y un sector asociativo de origen en la sociedad civil de larguísima trayectoria en la Argentina, con la reapertura democrática hasta ahora, porque fueron parte de los medios seleccionados por el Ministerio de Educación para implementar la política de Estado. Hubo otros lenguajes del Seguimos Educando, uno fue el de la radio. Y nos llamó la atención en particular que a la hora de un momento crítico para el sistema educativo, entonces, ¿cómo resuelvo los procesos de enseñanza-aprendizaje? Por un lado, pero por el otro, ¿en qué contexto en el que la aplicación de la política pública se sitúa? Porque estamos hablando de hogares que no necesariamente tienen las condiciones tecnológicas ni socioeconómicas favorables para darle continuidad al proceso educativo. Entonces, en síntesis, tenemos un Estado preocupado, que implementa una política de Estado para salirle al cruce en tiempo récord, a un problema pedagógico, pero que a su vez es un problema económico, que a su vez es un problema político, que a su vez es un problema social. ¿Dónde eso se implementó? ¿En qué destinatarias y destinatarios concretos? Y por qué los medios de comunicación, en este caso la radio, como recurso estratégico para implementar el Seguimos Educando. Nosotros nos focalizamos a nivel nacional con una pregunta muy concreta, muy específica, y es cómo eso ha sido implementado en su dimensión político-comunicativa, político-educativa, político-tecnológica, político-pedagógica. Y en qué medida eso ha tenido resultados favorables a los objetivos planteados y qué debería transformarse para que eso estuviera mejor en el escenario metodológico y organizativo. Por un lado, desde la dimensión de quienes investigan, nos cruzamos los nodos y tenemos la perspectiva de quien investiga, cómo se va a investigar lo que se investiga, por un lado. Por el otro, cómo tomaron las decisiones las autoridades, cómo se implementaron, no tanto por provincia, sino por los lugares en donde fue implementada, porque primero lo pensamos en los 23 estados y el Distrito Federal, y después nos dimos cuenta que el Seguimos Educando no se organizó alrededor de la provincia, sino se llevó y se organizó alrededor de quienes se prendieron en el proyecto. Entonces la geografía, entre comillas, fue otra para armarla. Y la perspectiva de todos los actores intervinientes en el proceso de la implementación. Como buenos comunicadores y comunicadoras, lo que miramos son las percepciones que intervinieron en el proceso de la implementación, más allá de la palabra escrita, del objetivo en un proyecto, cómo eso sucedió en la práctica social específica. Así que tenemos metodológicamente hay un desafío más allá de los instrumentos, que son muy importantes a ser reflexionados. Hemos incorporado la bitácora, que es que vamos escribiendo lo que nos va pasando en el proceso de investigar también.
Y por otro lado, le agregamos, nos propusimos allá por enero, pudiéramos ir configurando una propuesta de política pública vinculada al proyecto, que no es lo que está anunciado, pero sí que decirle, como si dijera, sugerimos, proponemos, ¿cómo podría ser esto mejorado en un contexto de pandemia y post pandemia? Ese sería como otro producto a lograr. Hay una cuota de emocionalidad en la investigadora, en este caso, porque quienes integran el equipo somos personas de cada uno de esos espacios, pero que a su vez todos somos universitarias y universitarios. Eso te habla de un perfil de investigadoras e investigadores que tienen vamos a decirlo así, un pie en la universidad y un pie en el proyecto de pensar los medios de comunicación en clave de comunicación y educación. Entonces, hacemos esos medios quienes lo integramos, una gran mayoría. Hay una parte que no, que es solo investigadora de estos ámbitos, que no es menor tampoco, ¿no? Es una característica de un perfil de investigador, de un cientista social que, por un lado, trabaja sobre las variables de de una cientista social, y por el otro lado las configura en el escenario donde se milita o se lucha esa perspectiva de la comunicación educativa, que son los ámbitos específicos de las organizaciones y del Estado. Entonces, eso te habla de un modo de pensar en la investigación que hay muchos otros. Este es uno. Entonces, haber reunido gente que tuviera este deseo, te habla de que llegamos a este proyecto como resultado no de un rejunte, sino de gente que nos conocemos desde hace mucho tiempo por estar en esta lógica de la investigación. Y entonces hay una primera anotación ahí, que es el Estado argentino lo reconoce y es seleccionado este perfil. Entonces es la primera celebración que nosotros tenemos, que es reconocido este modo de investigar, está escrito, está planteado, y el Estado, la universidad pública y el Estado nacional lo reconoce. La segunda cuestión, nosotros nos hemos dado una forma de organización por 4 líneas de trabajo. Una línea que se llama a secas directorio, otra que se llama docentes, otra que se llama audiencias y otra que se llama política pública. Cada una de esas líneas aglutina a miembros y miembros de distintos nodos. No estamos agrupados por nodos, cada uno en su nodo, sino los nodos nos hemos mezclado por cada una de esas líneas. Hemos implementado una bitácora de trabajo. Cada responsable de cada línea sistematiza lo que va sucediendo con lo que investiga. Es decir, es como una especie de diario de campo, diario de reflexión, donde te doy un ejemplo muy concreto. ¿Por qué no hay directorios en Argentina de los medios de comunicación? ¿Por qué no hay un relevamiento de su potencial educativo? ¿Por qué casi sabueso hemos sido para poderlo armado habiendo un ente nacional de comunicaciones, habiendo, está bien, está mutilada a niveles infinitos, la ley de servicios de comunicación audiovisual no nos alcanzó el tiempo en esos 6 años que la logramos, no tenemos directorios, o sea, ya un primer resultado, aunque te parezca eso el directorio, tener un directorio sabiendo, un mapa interactivo, donde sabes dónde están, qué teléfonos tienen, quiénes son, con quién les podés hablar, qué insumos tienen del Seguimos Educando, cómo lo aplicaron y cuáles son sus más y sus menos. Entender. O sea, debiera ser eso parte constitutiva de toda política pública. Tuvimos que recuperarla porque no estaba. También, uno puede decir que fue el contexto de pandemia,
No, pero este problema no es de ahora. La pandemia lo profundiza. En realidad, la pandemia nos pinchó para poder trabajar en ello, porque era una necesidad urgente tenerlo. Segundo, los análisis de audiencias están muy vinculados en la Argentina al consumo. Y en este caso son audiencias pedagógicas con los medios de comunicación. Bueno, todas son eh, perspectivas nuevas de trabajo que metodológicamente nos ha resultado a nosotros no difícil de implementar, muy difícil, porque tuvimos que innovar en todo, en el método, en el, digamos, porque no teníamos de dónde agarrarnos, teníamos que armarlo al objeto, teníamos que armar la arquitectura del proceso para poder obtener lo que nos proponíamos. Yo creo que ahí hay una contribución que nace en un contexto de emergencia brutal, pero al mismo tiempo pueden recogerse aprendizajes que puedan ser incorporados en el diseño de las políticas educativas en la Argentina. Es decir, la bimodalidad podría ser una de las cuestiones a ser planteadas. Lo segundo, cómo debiera ser un sistema favorable de conectividad, no a tontas y a locas, tener fierros y nada más, como dicen por ahí, sino pensar un sistema de conectividad de la mano de los requerimientos educativos que tenemos como país para pensar y hacer el Estado-Nación, digamos. Y de manera situada, es decir, un trabajo que se salió al cruce de la manera que se pudo, y nosotros nos preguntamos cómo eso fue aplicado teniendo en cuenta las identidades culturales particulares, singulares, que se tienen en cada una de las provincias. Entonces, digamos, como todas nuestras políticas son pensadas de una centralidad de nuestros ministerios nacionales que se alojan en Buenos Aires, y que eso implica ciertas variables culturales que no necesariamente se adecuan, aunque se implemente federalmente, hay que mirar entonces contenidos, hay que mirar las gramáticas en las narrativas radiales, cómo fueron utilizadas, las guías pedagógicas, el acompañamiento para generar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, allí hay más y menos, ¿no? Así que nuestro objetivo partió siendo muy concreto, siguió siendo muy concreto, pero se fue ampliando a medida que fuimos vinculándonos con las radios, con sus protagonistas y también con las audiencias. Investigar en pandemia ha sido y es, porque todavía estamos, una reafirmación para quienes nos embarcamos en esta, del sentido, de un sentido útil, estratégico para el Estado argentino. Como se dice, el currículum paralelo de eso es, todos quienes integramos este equipo tenemos un nivel de preocupación por la justicia social. Entonces, elegimos el camino de una investigación social, como te decía en otras ocasiones de esta misma entrevista, que se vuelva estratégica de la distribución, del crecimiento, de la toma de la palabra, del ejercicio del derecho a tomar la palabra, que es el derecho a la comunicación, y el ejercicio de la toma de la palabra en un proceso educativo, que es el derecho a la educación, son derechos, no son urgencias. O sea, también son urgencias en pandemia, pero es un derecho. La iniciativa del Estado, nosotros la asumimos así, es el derecho a que la gente siga teniendo contención. No es a ver, no es apelo a los medios de comunicación porque no podemos ir a la escuela, ¿sí? Es decir, además en pandemia no pude ir a la escuela.
O sea, lo cual tiene otro tipo de consecuencias graves. La violencia de género, la falta de conectividad, una computadora para toda la familia, tengo solo el celular, la tablet. Te permite repensar cómo hacer el sistema educativo en Argentina. Entonces, lo que nos puso en agenda la pandemia es, ¿qué estás investigando y para qué? Nos apretó las riendas, es decir, las variables de medida para saber cómo construís justicia social en la Argentina. Lo que debieras saber siempre, en realidad, no son tus inquietudes individuales, sino son las necesidades colectivas del Estado Nacional para que se pueda distribuir riqueza, distribuir la palabra, distribuir derechos, favorecer procesos para la toma o para el ejercicio de derechos.